Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿Acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: Pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Cuando leí este evangelio intentando pensar o compartir con ustedes alguna idea, la primera pregunta que me venía en mente era: ¿qué tienen que ver entre sí estas dos partes del evangelio? Esta parte del juicio de los demás con la luz. Y, y aparentemente, pues no tienen que ver mucho. E incluso podríamos decir que Marcos a veces en el Evangelio como que nos habla, sino como que nos manda flachazos o ideas o recuerdos de aquello que pues él pudo haber recibido de los apóstoles para poder reflejarlo en el Evangelio. Pero después me ponía a pensar que en realidad sí hay una relación, y yo la llamaría así: la resonancia del reino en mí. Justamente algunos pasajes antes, el Evangelio de Marcos nos habla también de la parábola del sembrador, que hace referencia justamente al reino de los cielos. Y creo que este concepto resume de alguna forma las dos ideas que tenemos aquí expresadas, y que pues bueno, quisiera también compartirles al menos cómo yo puedo encontrar un nexo entre ellas. La primera idea, pues, es esta idea de la luz, cuando Jesús nos habla de que, pues, la luz está hecha para poder iluminar e iluminar lo más posible, para que, pues, no vivamos en la oscuridad. La oscuridad nos produce miedo, y me ponía a pensar, ¿quién quiere ocultar las cosas, no? ¿O qué es aquello de nosotros o de nuestra vida que queremos ocultar? Pues normalmente lo que queremos ocultar son cosas que no son buenas, son cosas que no nos enorgullecen, son cosas que quizá no estamos dispuestos a compartir con todo mundo. Creo yo que la alegría, por decirlo así, o la luz es mucho más fácil de compartir que esos momentos difíciles o complicados, ¿no? Que normalmente los buscamos compartir con aquellas personas que más queremos. Eh, Ahora, entonces yo me hacía pues esta pregunta: ¿a qué le tenemos miedo? Pues obviamente le tenemos miedo a nuestro pecado, le tenemos miedo a aquellas cosas que no brillan en nosotros, le tenemos miedo a justamente eso que es oscuridad y que Cristo quiere iluminar, y por eso habla justamente de esta imagen de la luz. Y él dice, bueno, pues tenemos que hacer que todo brille, tenemos que hacer que todo se vea. Las cualidades que yo te he dado, los dones, las gracias, etcétera, son para que reluzcan y para que salgan adelante. Pero pues muchas veces la realidad es que sí las queremos ocultar. Es esa realidad, no sé, cuando vamos, por ejemplo, a una confesión y decimos, pues no estoy orgulloso de nada de esto que he hecho. ¿Cómo es posible que después de todo lo que Dios me ha dado, yo no pueda hacer brillar la luz de Cristo en mí? ¿Cómo es posible que haya vuelto a caer en este pecado? ¿Cómo es posible que ya llevo tanto tiempo luchando con esto y simplemente no soy capaz de salir adelante? Y yo creo que ahí es justamente cuando Cristo nos hace el llamado a hacer brillar la luz en nuestra vida. Es verdad que en nuestra vida hay oscuridad. No creo que nadie de los que esté escuchando este podcast sea perfecto o no tenga dificultades o no haya cosas de las que no esté orgulloso. Pero Jesús te invita a luchar. Jesús te invita a decir, entiendo que a lo mejor ahorita la luz no es resplandeciente en tu vida, pero te invito a que vayas dando pasos, te invito a que te animes a hacerlo, te invito a que no dejes de luchar, porque es justamente en esa lucha por hacer brillar la luz de Cristo en ti, como tú te vas a ir iluminando y como después no te va a causar miedo tu pecado, porque mi misericordia va a ser mucho más grande que ella, y porque pues en esta vida se trata justamente de como pecadores, porque todos somos pecadores, de luchar,
de luchar por ser santos, de luchar porque la luz brille en nosotros. Lo que no podemos hacer es intentar apagar esa luz. Nos toca cuidarla, ¿no? Como esa vela que está haciendo viento y tú intentas ahí cuidarla y pues claro que esas son las tentaciones que se te presentan, pero quieres preservarlo y quieres que esa luz crezca, pero si la tarea a la que te estás dando es, en lugar de luchar, el tratar de ahogar esa luz, pues entonces sí es mucho más complicado que Dios pueda hacer algo en ti. Y, y creo que este evangelio pues nos invita a justamente a buscar que brille la luz de la gracia en nosotros, no solamente nuestro esfuerzo humano, que puede ser muy bueno, sino la luz de la gracia y que Dios cuando te bautizaron, cuando te confirmaron, cuando comulgas, pues te ofrece esa luz y que esa luz es capaz de vencer tu pecado, es decir, es capaz de iluminar tu vida. Y decía que de alguna forma esto nos lleva a la segunda idea, porque si eres consciente de tu lucha, si eres consciente de que quieres hacer brillar la luz en tu vida y si eres consciente de cuántas dificultades experimentas para poder hacerlo, pues claro que también tu relación con los demás o la medida con la que vas a medir a los demás, pues va a ser una medida mucho más consciente, mucho más, pues, comprensiva de la falta de luz que pueda haber en los demás o de la falta de luz que tú puedes pensar que hay en los demás. Cuántas historias se esconden detrás de cada vida y no somos capaces de verla y muchas veces justamente medimos a los demás solamente desde nuestra medida y no desde la de ellos. Y esto no quiere decir que nos hagamos ciegos y que no veamos mal o que no veamos pecado o que nos dejemos que nos hagan de todo. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de tener también esa mirada misericordiosa hacia los demás, como Jesús tiene esa mirada misericordiosa hacia ti. Hay una frase de San Pablo que es durísima y que me ha hecho pensar siempre mucho y dice, en aquello en lo que juzgas a los demás, a ti mismo te condenas. Y pues creo que nos hace caer en la cuenta también de que justamente esa medida que necesitamos emplear con los demás necesita ser la medida de Dios, la medida del Evangelio, la medida de la misericordia, la medida de alguna forma también de buscar el bien y la justicia, claro que sí, pero que no puede simplemente quedarse en un exigirle a los demás que sean mejores, sino en un comprender desde el Evangelio, pues su debilidad, así como nosotros también tenemos la nuestra. Por eso decía al inicio que esta es la forma de hacer que el reino resuene en nosotros. Es decir, que a medida en que efectivamente vamos llevando a cabo esa lucha adelante, en esa medida la luz de Cristo nos va iluminando más o vamos resonando más con la melodía de Cristo y del Evangelio. En la medida en que intentamos ocultarlo, pues vamos ahogando ese poder de la gracia en nosotros y ahogar ese poder en la gracia también pues nos va haciendo ver el mundo desde una perspectiva muy distinta de la que Dios lo ve y empezamos a juzgar y empezamos a pensar o a medir la vida desde mis parámetros y desde aquello que yo creo que soy y no desde Dios. Y este evangelio pues justamente nos invita a ver a los demás también con esos ojos. Así que pues no midamos según nuestros criterios, midamos según los criterios del evangelio de Cristo. No le tengamos miedo a que la luz de Cristo ilumine también nuestro pecado para que podamos pues cada día vivir más en la luz. Que Dios les bendiga. Soy el Padre Banibaldo Díaz. Les invito a compartir este podcast que haría Jesús. Les invito también a seguirnos en @BeNewFire y a mí me pueden encontrar en Instagram como @Padre Evanibaldo. Que Dios les bendiga.